Mi comentario del día de hoy, 27 de mayo del 2024, es para puntualizar que la convivencia en sociedad de todos los mexicanos se debía a las enseñanzas que recibimos de nuestros padres respecto a la moralidad, las buenas costumbres, la solidaridad humana, el amor a México, el amor a nuestros semejantes, y ellos a su vez recibieron o abrevaron de sus padres las mismas enseñanzas. Y esas enseñanzas morales eran un freno que valía más que la propia ley, porque se hablaba también de que en tiempos atrás no se requería firma para afianzar un contrato o un convenio, porque la palabra tenía el respaldo moral de quien la hacía como una promesa a cumplir. Ciertamente, como todo ser humano, había delincuentes, pero también había autoridades que sujetaban sus actos a la Constitución y a las leyes, y eran castigados porque es el objeto de haber seguridad en las convivencias humanas, estableciendo normas jurídicas que se aplican coercitivamente a quien las infringe o transgrede. Sin embargo, esa calidad moral que heredamos de nuestros padres se vio suplantada por la venida de un narcopresidente que sin ningún mérito llegó a la presidencia de la República, apoyado por el narcotráfico, según se comprobó con investigaciones de la DEA, y recibiendo dinero en 2006 con $2 millones, 2007 con $7 millones, y lo que se ha seguido acumulando con el cartel de Sinaloa. Y como contraprestación, López les dedicó su política de abrazos y no balazos para que quedaran impunes en sus delitos. Y ello fue el resultado de una inseguridad a nivel nacional con 185,000 muertes dolosas. Y con el carácter narcisista de López, y además por ser un ateo, pues no cree en la religión católica, sin ningún escrúpulo impuso una dictadura de facto con fachada constitucional, porque su obsesión compulsiva de sostener el gobierno lo ha hecho ser el alcahuete de la delincuencia organizada, de la muerte de cientos de miles de mexicanos, así como de jóvenes estadounidenses que han muerto por el consumo de fentanilo que se produce en México y que López ha tolerado, porque es un favor que tiene que regresar a los narcotraficantes, porque lo van a ayudar para conseguir que se crea un maximato en México a favor de López y por conducto de la corcholata más servil, más indigna y más deshonrosa, que es la señora Claudia Sheinbaum. Y ante ese panorama, y para poder afianzar su régimen aristocrático, es decir,
el poder de un solo hombre, el narcopresidente se ha tenido que rodear de los dictadores de América Latina. Y el origen es en el Foro de Sao Paulo, en donde ahí se reunían todos los comunistas del mundo. Finalmente se estableció ese foro en la ciudad de Puebla. Ahí ha habido reuniones por los tiranos más sobresalientes del mundo, como son Maduro, el señor Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canet, el señor Petro, y etcétera, y etcétera. Y para que esto sea un señuelo de parte de López, lo ha encubierto con su gente que se llaman siervos de la nación, quienes nunca han aceptado que se trate de un sistema comunista, que es un sistema democrático y que los apoyos del bienestar son para acabar con la pobreza. Y la realidad es que esos programas del bienestar son para hacer más pobres y para poder manipular a esas personas y convertirlos en borrego de su rebaño, de su corral, y imponer además una dictadura de facto. Y para ello se va a prestar la corcholata, los intelectuales, los estudiantes, quienes son individuos que no tienen dignidad y que están recibiendo dinero a diestra y siniestra, renunciando a sus convicciones éticas y morales. Y para acreditar esa forma tan contraria a nuestra independencia, a nuestra soberanía y a nuestra integridad nacional, López se ha prestado, tanto en su circo como en los foros de Sao Paulo y actualmente en Puebla, a defender el comunismo y a hacerse benefactor o idólatra de los cubanos, del Che Guevara y todo lo que representa el mal en este país, como se acredita con este video. Pero yo soy idealista y entonces sí admiro a los hombres de el poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y el Che. Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación, casos que nos acusan de comunistas. Creo que por suerte no han entendido hacia dónde va esto, porque esto va mucho más a fondo, no está dispuesta a ver en los movimientos el comunismo, y es ahí donde está el comunismo real. El comunismo es la transformación de nuestras realidades. Debemos proponernos el comunismo como sociedad emancipada para ser posibles con la radicalidad que la Cuarta Transformación se ha propuesto. La primera referencia que compartimos es que aprendimos marxismo. Digámoslo directo, la integración de México en la revolución bolivariana. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Valorar lo mucho que hizo el comandante Chávez. ¿Tú lo conociste a él? Lo conocí y la verdad es que mi admiración plena.
Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién. Lo que haga hacia América Latina le va a ser severamente criticado. Y entonces ha tratado de cuidar, porque hay que ganar para cambiar al país. El fin de semana Claudia Sheinbaum departió con la mano derecha del dictador de Venezuela. La morenista participó en la reunión del Grupo Puebla, a la que fueron invitados políticos de izquierda como el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Sheinbaum dio un discurso acompañada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mano derecha del dictador Nicolás Maduro. Ella tiene varias acusaciones de violación a los derechos humanos y ha sido sancionada por la Unión Europea, por Estados Unidos y por Canadá. Hoy les voy a contar una noticia que nos quieren ocultar este gobierno populista de cuarta. El inepto de López ha estado regalando petróleo a Cuba, apoyando a la dictadura de Díaz-Canel. Desde que Rusia entró a la guerra con Ucrania, dejó de mandar este recurso a la isla y prácticamente se ha quedado sin energía. Incluso hay apagones constantes y escasez de todo. Irónicamente, en lugar de pedir la libertad de los cubanos, López, que es fan de las dictaduras, les ha mandado más de 200 millones de dólares de nuestro petróleo y no les ha cobrado un solo peso. Prácticamente les da cheques en blanco del dinero de todos los mexicanos como si fuera de él, porque no ha consultado a nadie para saber si estábamos de acuerdo en hacer estas transferencias o no. Como vil tirano, usa Pemex a su antojo y no ha reportado estas operaciones ni especificado si fueron préstamos o donaciones. Pero ni Pemex ni ese petróleo es de su propiedad, porque México no le pertenece y no puede disponer libremente como si fuera su dueño. Durante meses lo ha hecho a nuestras espaldas y no ha reportado nada. En agosto mandó 465,000 barriles con valor de 36 millones de dólares y en julio 730,000 equivalentes a 49 millones de dólares. Millones de dólares que nos servirían para equipar hospitales, comprar medicinas, equipar policías, pero López prefiere usarlo para financiar opresores, porque él y Morena pertenecen a la organización criminal del Foro de San Pablo, un movimiento creado por Fidel Castro para consolidar dictaduras socialistas del siglo XXI. Crearon esta organización para imponer sus ideas de izquierda a la fuerza, usando militares y movimientos guerrilleros como lo es la FARC o destruyendo democracias. Por eso no ha sido casualidad que vengan como invitados esos dictadores o que aplaudan a toda la represión que hay en Venezuela o Nicaragua. Por eso hay que ser muy precavidos, porque si dejamos que Sheinbaum llegue al poder, va a seguir buscando cómo consolidar sus dictaduras en México. Y la represión, como en el 68, para ellos será un juego de niños. Bueno, a menos de 8 días de que principien las votaciones, el 2 de junio, para la renovación del Poder Ejecutivo Federal, es propicio advertir al pueblo de México que la educación que recibimos de nuestros padres, la religión católica que también nos fue imbuida, nos fue enseñada para ser buenos hombres, buenos ciudadanos, y para someternos nuestros actos a la ley, a la Constitución. Al momento en que el narcopresidente llegó a la presidencia de la República, empezó a cambiar esa educación y a hacer su santa voluntad mediante ocurrencias y caprichos para imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y como queda comprobado, López está logrando su propósito de hacer un cambio en nuestra estructura política como sistema de gobierno, de ser una república democrática, representativa, laica y federal, por un sistema comunista. De eso ya no queda ninguna duda, aun cuando se ha negado por la corcholata, como tampoco queda duda que va a acabar con la religión y con nuestros templos, como también ya hay prueba con la demolición de una capilla del Señor de los Trabajos que dependía del Templo del Sagrado Corazón en Tlalpan.
Y otra prueba es que esta señora también es atea. Ella practica el judaísmo y no tiene empatía con nuestras costumbres, tradiciones y religiones. Y yo quiero abrirle los ojos, no a los paleros, porque ellos son fanáticos y el fanatismo no entiende de razones. Creen tener la verdad absoluta y no admiten ningún debate porque ya idealizaron al narcopresidente y a su sistema comunista. Se van a arrepentir, pero cuando ya sea tarde, porque van a empezar a ver las consecuencias, como las vieron en Venezuela y en Cuba, de que se van a racionar los alimentos, gasolinas, la luz. De hecho, ya estamos viendo apagones por todos lados. Hemos visto también falta de agua y desde luego una falta de seguridad absoluta, porque López planea crear puros pobres para ser manipulados, y la forma de controlarlos es evidentemente a no dar los servicios básicos a que lo consigne el artículo 4 de la Constitución Federal. Y aunque no me estoy dirigiendo a los paleros mercenarios de López, deben de tomarlo en cuenta en caso de que vean esta opinión, y más bien me dirijo a las familias mexicanas bien nacidas, con principios morales, con una fe en Dios, de que nos estamos enfrentando a un demonio personificado por López Obrador, y decirles que aun cuando es un absolutista, es un aristócrata, tiene el poder ejercido nada más por este individuo, pero existe la fe en Dios, que nos va a ayudar a librarnos de este engendro del infierno, y tenemos el apoyo del episcopado mexicano, quien está haciendo todo lo posible por concientizar al pueblo de México para que se abstenga de votar por el mal que representa Morena y la señora Corcholata. Y además tenemos el apoyo del Santo Padre, del Papa Francisco, quien es el ídolo de López, a quien presume que en una declaración que hizo, que ayudar a los pobres no es comunismo, López la manipuló para justificar su ideología comunista, y que con el presente video voy a demostrar que lo que el Santo Padre manifestó es que no puede haber ideologías que se utilicen para manipular al pueblo al mal y a su perjuicio, a su propio daño, tal como se acredita con estas declaraciones del Papa así. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Les pido que no cedan a un modelo económico idolátrico
que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad. Bueno, tenemos la última oportunidad de rescatar la educación y las enseñanzas que recibimos de nuestros padres unidos en la religión católica. El narcopresidente está tratando de suplantar a toda costa ese tesoro que recibimos como enseñanza de nuestros padres y de la Santa Iglesia Católica. Y lo ha logrado en parte porque, como siempre, ha habido Judas. Me refiero con ese calificativo a aquellas personas que reniegan de su fe, reniegan de sus principios morales y éticos que recibieron de sus padres para vender su conciencia al mejor postor, como es el caso de los apoyadores, 900 apoyadores llamados intelectuales, científicos, deportistas, artistas, que le dieron su apoyo a la corcholata, así como a los estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, quienes representan el futuro de México y que desafortunadamente no tienen la inteligencia para poder visualizar que lo que están apoyando es una dictadura, un sistema comunista, y no el sistema político mexicano de ser una república democrática, representativa, laica y federal. Y que con esa suplantación de nuestros valores se está imponiendo un sistema comunista que priva al ser humano de su dignidad, de su orgullo, de su honradez y de su honra. Pero tomar en cuenta que a pesar de que estamos ante la presencia de un dictador de facto, con todo el poder que le concede el ser presidente y además disponer de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que están en manos de un loco, también debemos de luchar por rescatar a nuestras instituciones y desterrar para siempre a Morena y desde luego a la imposición de un sistema comunista, porque no podemos dejar una herencia de maldad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. De nosotros depende en este momento defender nuestra dignidad, nuestro orgullo, nuestra religión y nuestro ser íntimo de mexicano, porque finalmente López Obrador, la corcholata y todos los serviles abyectos están cometiendo con su conducta el delito de traición a la patria, como lo señala el artículo 123 del Código Penal Federal, que señala que se impondrá prisión de 5 a 40 años a los mexicanos que cometan el delito de traición a la patria, consistente en realizar actos que atenten contra la independencia, la soberanía y la integridad de la nación mexicana, con el objeto de entregarlo a una persona o grupo de personas o a un gobierno extranjero. Muchas gracias.